La cena todavía humeaba sobre la mesa cuando Kristen Hale desapareció de la granja Hale en el condado de Nassau, Florida. Una población de poco más de unos pocos miles de habitantes. El 7 de junio cubrió el campo rural con una capa de aire bochornoso y espeso tras la primera lluvia del verano. A las 8:45 de la noche el vecino de enfrente vio a Kristen salir al patio, con un llavero en la mano mientras cruzaba el camino de piedras que llevaba al SUV estacionado bajo la hilera de pinos. Estaba recuperando una carpeta de documentos para prepararse para la cita de la mañana siguiente. Algo que dijo que solo le tomaría un minuto volver a entrar. El vecino observó cómo la figura de Kristen se desvanecía en la oscuridad. La blusa clara de ella fue lo último que brilló bajo la luz del porche. Lo que ocurrió en los siguientes 28 minutos perseguiría a esta comunidad durante más de una década. Antes de profundizar en la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los casos más recientes. Al atardecer del 7 de junio de 2009, el aire húmedo característico del norte de Florida envolvía la granja Hale en el condado de Nassau, donde las altas filas de pinos proyectaban sombras sobre el suelo rojo y el canto de los insectos comenzaba a extenderse bajo el crepúsculo. La familia Hale vivía allí desde hacía más de una década, en la casa de madera situada a unos cientos de metros de la County Road 121, aislada pero familiar con el ritmo de la vida rural. Madre e hijo, Kristen Hale, de 38 años, y Tyler Hale, de 17, solían encargarse de las tareas de la tarde. Revisar los kennels de los perros, cerrar el almacén, limpiar el patio trasero. Alrededor de las 8:30 de la noche, Tyler fue recordado por Jonathan, su padre, de ir al kennel a verificar la comida y cerrar la puerta trasera antes de que oscureciera por completo. Era una tarea que hacía habitualmente, sin ninguna señal de anormalidad. En el porche, Kristen estaba reorganizando su bolso y documentos para prepararse para la cita del día siguiente, antes de recordar que había olvidado algo en el auto. Alrededor de las 8:45 de la noche, salió al patio delantero, cruzó el camino de piedras hacia donde estaba estacionado el SUV, bajo los árboles, la luz amarilla de la casa proyectada lo suficiente para ver cómo su figura se perdía en la oscuridad. Después, Tyler no regresó a la casa como de costumbre, y Kristen tampoco volvió a la cocina como Jonathan esperaba. Al principio, Jonathan pensó que madre e hijo podrían estar conversando afuera o ocupados en algo en el almacén. Pero tras casi 30 minutos sin que nadie regresara, el silencio se volvió extraño. Recorrió el patio trasero, llamó a Tyler en el área del kennel, pero no obtuvo respuesta. El kennel estaba cerrado en silencio, solo se oía el viento pasando por el techo de metal. Fue al frente, revisó el auto de Kristen, pero no la encontró cerca. Cuando oscureció más, Jonathan encendió las luces del patio y dio una vuelta por todo el predio, desde el almacén hasta la cerca del este. Luego siguió el camino de tierra hasta el borde del bosque. Pero no encontró nada fuera de lo normal. Llamó al teléfono de Kristen, solo sonó y se cortó. Llamó a Tyler y el teléfono indicó que no se podía contactar. En ese momento, la inquietud comenzó a convertirse en una preocupación real. No había mensajes, no había aviso de que salieran, ningún vehículo faltaba, y ninguno de los dos respondía a las llamadas. Jonathan revisó una última vez toda la propiedad. Abrió de nuevo el garaje, gritó los nombres de su esposa e hijo, a través del amplio patio, pero no hubo respuesta. A las 9:08 p.m. tras más de media hora de búsqueda dentro del predio, sin encontrar ninguna señal de madre e hijo, tomó el teléfono y llamó al 911 Nieto, reportando la desaparición de Kristen Hayes y Tyler Hayes. La llamada de las 9:08 de la noche fue transferida directamente al despacho de la oficina del sheriff del condado de Nassau. Y solo unos minutos después, la primera unidad de respuesta fue enviada a la granja Hale, siguiendo el protocolo para casos de personas desaparecidas con factores de riesgo. Cuando llegaron los dos primeros oficiales, registraron que las luces del patio estaban encendidas, la puerta no estaba cerrada con llave, y Jonathan Hale esperaba en el porche, indicando que llevaba más de una hora sin poder contactar a su esposa e hijo. Tras verificar rápidamente la información y descartar que las dos víctimas hubieran salido voluntariamente en un vehículo personal, el equipo de respuesta realizó una evaluación inicial de riesgo y decidió activar una búsqueda de perímetro reducido. Se tomó un mapa satelital pequeño del vehículo patrulla para identificar la estructura del terreno circundante. Luego la policía estableció un perímetro de búsqueda de un radio de 1/4 de milla alrededor de la casa principal, extendiéndose hacia adelante cerca de la County Road 121.
y hacia atrás hasta el borde del bosque delgado que desemboca en el Bosque Nacional Osceola. 2 oficiales patrullaron a lo largo del camino de vehículos que conecta con la County Road 121, usando luces de alta potencia para barrer cada tramo del arcén y confirmar si había marcas de neumáticos saliendo de la granja. Pero no detectaron señales de que el SUV de Kristen hubiera partido. La carretera principal tampoco tenía vehículos que coincidieran con la descripción. Mientras tanto, otra unidad montó una mesa plegable, instaló luces portátiles y convirtió el área del patio junto al garaje en un puesto de mando temporal, para recibir información, registrar tiempos y coordinar las fuerzas de búsqueda. Poco después, se llamó a personal de apoyo de equipos de patrulla cercanos para ampliar el alcance, al mismo tiempo que se contactó por radio con grupos de voluntarios locales que suelen ayudar en búsquedas de desaparecidos. Muchos residentes del área, que conocían a la familia Hale, llegaron rápidamente y fueron divididos en pequeños grupos para barrer cada dirección en un radio de 1 milla desde la casa principal, concentrándose en senderos, claros entre los árboles y áreas de maleza junto a las cercas. Una vez organizada la búsqueda, también se llamó a la unidad canina especializada. El perro de trabajo fue llevado al kennel, donde se registró la última aparición de Tyler, para tomar la muestra de olor de la ropa que Jonathan proporcionó. El perro olfateó alrededor del kennel, luego se dirigió hacia la cerca del oeste, y bajó hacia una zona baja que conecta con el borde del bosque. Cuando los asistentes iluminaron con linternas la dirección del K9, descubrieron un objeto oscuro tendido junto a unos arbustos bajos, a unas decenas de metros del patio trasero. Al acercarse, un voluntario identificó que era una chaqueta de talla adecuada para Tyler. La policía registró la posición con coordenadas GPS portátiles, marcó con estacas de señalización y acordonó el área para evitar alterar la escena. La chaqueta se dejó in situ esperando al equipo forense para su recolección según el procedimiento estándar, y la información del hallazgo se actualizó inmediatamente en el informe del puesto de mando para ajustar la dirección de la búsqueda nocturna. Mientras tanto, los demás grupos continuaron ampliando el barrido en la dirección inicial del K9, manteniendo al mismo tiempo el perímetro de 1/4 de milla para asegurar no omitir ninguna pista en la fase inicial de búsqueda. Mientras continuaban las operaciones de barrido en el bosque y revisión de senderos, el equipo forense de la oficina del sheriff del condado de Nassau fue enviado a la granja Hale para comenzar un examen detallado de todo el predio, pasando de la fase de búsqueda a la evaluación de escena, según el protocolo para desapariciones con posible factor criminal. Cuando llegaron, el puesto de mando temporal ya estaba establecido. El área alrededor de la chaqueta de Tyler estaba aislada con cinta de marcación, y la policía de patrulla mantenía el perímetro de protección para asegurar que las evidencias no fueran alteradas. El equipo forense desplegó rápidamente luces portátiles de alta potencia para iluminar todo el patio trasero, el kennel y la franja de tierra hacia el oeste, al mismo tiempo que elaboraba un esquema general del área, identificando la posición de la casa principal, la puerta trasera al patio, la ubicación del kennel con 2 filas de jaulas paralelas, el almacén ubicado hacia el noreste, el camino de tierra desde el garaje hasta la puerta principal, y el sendero auxiliar junto a la cerca que lleva al bosque. Cada zona recibió un código de marcado separado para facilitar la referencia con los registros de escena. Tras completar el marcado y la división de áreas, el equipo forense comenzó el examen de la superficie del suelo, factor clave en desapariciones en espacios abiertos. Cerca de la casa principal, la parte pavimentada de piedra no dejó muchas huellas, pero en el suelo del patio trasero, especialmente desde el porche hasta el kennel, se registraron múltiples huellas superpuestas. Los técnicos usaron reglas y tarjetas de referencia para clasificar preliminarmente huellas grandes compatibles con Jonathan, que usa botas de jardín, huellas más pequeñas posiblemente de Kristen o Tyler, además de algunas huellas de origen incierto, más borrosas debido a la tierra blanda y el viento nocturno que creó una fina capa de polvo. Todas las huellas fueron fotografiadas, marcadas con coordenadas y evaluadas en cuanto a dirección relativa de movimiento. En el kennel, el equipo examinó de afuera hacia adentro, las bisagras de la puerta intactas, el candado enganchado pero sin pestillo cerrado, los bebederos y comederos en su lugar. No había signos de agitación en los animales antes de la llegada de Tyler. Sin embargo, se registró un detalle notable. El sistema de cámara montado en el poste del kennel mostraba que la luz indicadora no funcionaba. Al quitar la tapa para inspeccionar, el técnico determinó que la cámara dejó de grabar a las 8:40 p.m., hora extraída de la memoria temporal. No había signos de daño mecánico ni incendio,
por lo que el equipo anotó cámara apagada de forma anómala y transfirió esta información al puesto de mando para incluirla en el informe. También revisaron el cable de alimentación hacia abajo, notando que el enchufe estaba ligeramente desplazado del tomacorriente, pero no pudieron determinar la causa sin una inspección más profunda. Saliendo del kennel, el equipo pasó al almacén. El suelo allí era más duro por el tráfico frecuente de tractores y cortacéspedes. Aún así, en el borde oeste, una franja de tierra blanda mostraba marcas de neumáticos con un dibujo diferente al de los vehículos familiares de los Hale. Los técnicos midieron el ancho del neumático, el dibujo, la profundidad de la compresión, y registraron que la dirección de estas marcas giraba ligeramente hacia la puerta auxiliar. No se pudo determinar el momento exacto de creación de las marcas, pero se consideró información a contrastar. Además, la superficie del suelo presentaba pequeñas ranuras dispersas, pero no lo suficientemente claras para determinar si eran por arrastre de objetos, animales o escorrentía de agua. El equipo forense continuó inspeccionando la cerca perimetral. A lo largo del lado oeste, donde el K9 había olfateado con más intensidad, encontraron un tramo de cerca de madera con signos de haber sido empujado ligeramente. No roto pero algo desviado respecto a los postes vecinos. El desplazamiento no era grande, pero suficiente para marcarlo. Detrás de la cerca había una gruesa capa de agujas de pino. En la superficie junto a la cerca, algunas agujas estaban desplazadas formando un camino estrecho de varios metros. Aunque no claro, fue fotografiado y registrado. En la puerta principal no había signos de forzaduras ni apertura anormal. Las bisagras y el pestillo de acero estaban intactos. Cerca del camino de tierra hacia la puerta, los técnicos observaron algunas marcas de raspado leves en el suelo, no uniformes en forma. Usaron luces rasantes para ver el brillo y la profundidad, pero debido a la influencia del viento y las pisadas previas de los buscadores, no pudieron determinar el origen. Aún así, marcaron esa zona para contrastar posteriormente. Al ampliar la inspección cerca de donde se encontró la chaqueta de Tyler, el equipo notó que esa área tenía suelo más blando por la ligera pendiente que retenía agua de lluvia anterior. Cerca había una marca de deslizamiento tenue de varias decenas de centímetros, pero no lo suficientemente clara para analizar. El equipo forense no recogió la chaqueta, solo la marcó, describió su posición, dirección del viento, humedad del suelo, y registró la información en el expediente de escena, siguiendo el procedimiento de preservar el estado original de las evidencias para evaluación posterior. Tras más de una hora de inspección, el equipo forense completó el esquema del predio, registró todas las evidencias físicas, evaluó los puntos posiblemente relacionados con el movimiento de las víctimas, y concluyó preliminarmente que el área de la granja no mostraba signos de intrusión violenta, pero existían varias anomalías que requerían análisis más profundo en las etapas siguientes. Tan pronto como el equipo forense entregó las observaciones iniciales al equipo de coordinación en el puesto de mando, se movilizó el grupo encargado de recopilar datos electrónicos para la siguiente tarea. Según el protocolo de investigación de 2009, todos los dispositivos relacionados con las comunicaciones de las víctimas y el denunciante se consideraban fuentes clave para establecer la línea de tiempo. Por ello, el primer paso fue solicitar a Jonathan Hale que entregara su teléfono móvil para contrastar el registro de llamadas, mensajes y última actividad, verificando la precisión de su declaración sobre lo ocurrido desde las 8 de la noche hasta la llamada al 911. Un técnico creó rápidamente una copia temporal de los datos del dispositivo, registrando la lista de llamadas salientes, entrantes, perdidas, mensajes del día, historial básico de aplicaciones, principalmente para determinar cuándo Jonathan intentó contactar a Kristen y Tyler. Las llamadas desde Jonathan mostraban esfuerzos de contacto que comenzaron más tarde de lo descrito en su declaración inicial, pero el equipo técnico no emitió juicio, solo registró, codificó tiempos y transfirió los datos al expediente de recolección. A continuación, el equipo técnico contactó al departamento de soporte de la compañía telefónica en Jacksonville para solicitar los últimos registros de PIN de los dos números pertenecientes a Kristen y Tyler. Debido a que la tecnología de localización por torres en 2009 solo permitía identificar el área de cobertura y no la posición exacta, los datos recibidos solo indicaban que ambos dispositivos se conectaron a una torre cercana a la County Road 121 esa noche, pero el último ping y el radio de la torre eran demasiado amplios para sacar conclusiones específicas más allá de que ambos teléfonos dejaron de operar en un intervalo corto después de las 8:40 de la noche. Los técnicos anotaron esta limitación técnica y guardaron los datos en la categoría señales de red crudas,
a la espera de contrastar con evidencias físicas del lugar. Al revisar el dispositivo de Tyler entregado por Jonathan, descubrieron en la memoria del teléfono un archivo de audio enviado a las 8:44 de la noche. Era una nota de voz corta, pero según el protocolo de priorizar la extracción completa antes del análisis, el equipo técnico solo copió el archivo a un almacenamiento seguro. Estableció hora de creación, hora de envío, formato, tamaño, y luego bloqueó el archivo en estado contenido no analizado. El propósito era preservar los datos intactos, evitando alteraciones antes de decidir un análisis más profundo en la fase siguiente. Mientras tanto, otro técnico accedió a la cámara del kennel, que el equipo de escena había desmontado y entregado. La tarjeta de memoria se colocó en una bolsa antiestática, y luego en un lector especializado para extraer datos. Como la cámara dejó de grabar desde las 8:40 p.m. Los últimos datos eran solo fotogramas estáticos del kennel. Antes de la desconexión, todos los archivos de imagen y metadatos se copiaron, registrando el estado de alimentación de la cámara, capacidad restante y signos de que la cámara no falló por hardware sino que se detuvo abruptamente. Los datos de la tarjeta recibieron un código de referencia, y se incluyeron en la subcategoría de dispositivos periféricos del caso. Tras completar el procesamiento de dispositivos de comunicación e imagen, el equipo técnico revisó la computadora de escritorio en la oficina, y el portátil en la cocina, dos dispositivos que Jonathan indicó que se usaron ese día. Crearon copias de los discos duros, revisaron logs de acceso reciente, y registraron varios archivos eliminados esa misma noche, pero no pudieron determinar su naturaleza sin análisis más profundo para saber si eran archivos del sistema, personales o relacionados con el caso. El equipo solo documentó el momento de eliminación, el software utilizado, la cuenta de inicio de sesión, y el nivel de sospecha basado en el contexto temporal. Todos los dispositivos electrónicos recolectados fueron sellados con número de evidencia y catalogados como datos crudos para preservar su integridad antes de transferirlos al departamento de análisis especializado. Cuando los equipos técnicos completaron la fase de recolección de datos electrónicos dentro de la casa, el comandante de escena ordenó ampliar el perímetro de búsqueda, más allá de los límites de la granja Hale, basándose en la suposición de que si las dos víctimas abandonaron el área a pie, o fueron llevadas en la dirección natural que partía desde el kennel, un radio de 1/4 de milla no era suficiente. Se movilizó al equipo SAR en coordinación con las unidades de patrulla, para extender el radio de acción a 2-3 millas, con énfasis en las direcciones oeste y suroeste, donde el terreno pasaba de los patios de la granja a densas franjas de pinos que conducían al borde del Bosque Nacional Osceola. La distribución de fuerzas se organizó por capas. La capa de búsqueda cercana consistía en patrullas policiales y voluntarios, que continuaban rastreando cada sendero alrededor de la granja. La capa intermedia incluía al SAR, que penetraba en el bosque bajo y en los claros de tierra baldía intercalados. La capa más lejana se asignó a equipos móviles que utilizaban ATV, para acceder a los tramos irregulares inaccesibles a pie rápidamente. El terreno variaba drásticamente en horizontal, desde caminos de tierra planos pasando a hierba alta hasta la cadera, luego a la hojarasca bajo el dosel forestal, y finalmente a zonas pantanosas salpicadas en las depresiones. Esta característica hacía que la búsqueda fuera mucho más difícil que en suburbios normales. Cada equipo estaba equipado con GPS portátil para registrar las rutas barridas y evitar superposiciones o omisiones. El equipo de ATV se encargaba de inspeccionar todos los senderos dejados por vehículos todoterreno, muy comunes en la zona limítrofe con el bosque. Estos senderos formaban una red entrecruzada, desde caminos principales lo suficientemente anchos para 2 ruedas hasta senderos estrechos, solo aptos para un ATV. El SAR rastreaba segmento por segmento, prestando especial atención a zonas de suelo compactado de forma anormal, huellas de neumáticos recientes o áreas de tierra removida. Sin embargo, debido a que el momento de la desaparición coincidió con la temporada de lluvias, muchas huellas de neumáticos se habían borrado o deformado por el agua, dificultando la identificación del origen. Algunas zonas bajas acumulaban agua de lluvia, y se convirtieron en puntos de prioridad para buscar huellas de zapatos, objetos caídos o alteraciones superficiales. Aún así, muchos tramos estaban cubiertos por una gruesa capa de hojarasca, por lo que el SAR tuvo que usar sondas para inspeccionar bajo la superficie. No muy lejos, se desplegó una unidad sonar móvil para revisar los canales de agua poco profundos que rodeaban el borde del bosque. El equipo sonar antiguo se montó bajo un bote pequeño y barrió toda la longitud del canal. Aunque la resolución era baja, el sonar podía detectar objetos grandes como vehículos,
barriles metálicos o formas humanas. Los datos del sonar se observaban en tiempo real en pantalla como sombras, y cada anomalía se marcaba para verificación manual con pértigas o redes de arrastre, aunque no se detectó nada relacionado con las dos víctimas. Mientras los equipos ampliaban la búsqueda horizontal, la unidad K9 continuó siendo llevada a puntos más lejanos. Basándose en la muestra de olor inicial tomada de la ropa de Tyler, el perro fue guiado por una ruta extendida hacia el sur, cruzando una franja de hierba densa y avanzando por el sendero ATV. Número 14 según el mapa local. Los asistentes marcaron la ruta elegida por el K9 con pintura fluorescente para registrar el trayecto y servir al análisis de dirección. En un pequeño cruce donde dos ramales de ATV se intersectaban, el K9 se detuvo más tiempo, olfateó cerca del suelo y dio vueltas alrededor de un matorral grueso de hierba seca. Los acompañantes se acercaron, iluminaron intensamente el área donde el K9 reaccionó. Tras unos segundos de observación, un miembro del SAR detectó un objeto marrón oscuro tendido oblicuamente en la hierba, parcialmente cubierto de barro. Al extraerlo con cuidado usando pinzas largas según el protocolo de no contacto directo, se identificó como un zapato deportivo de talla adecuada para la edad de Tyler. Este par de zapatos no figuraba en la lista de pertenencias que Jonathan indicó que Tyler llevaba esa noche, pero el tamaño y el estilo coincidían con los que Tyler usaba habitualmente en la granja. El equipo SAR informó inmediatamente por radio al puesto de mando, solicitando acordonar el área del hallazgo para evitar pisotear evidencias circundantes. Las coordenadas GPS se registraron con precisión en el expediente. La posición estaba aproximadamente 1,2 millas al suroeste de la granja, junto al cruce hacia un sendero ATV secundario, que se adentraba en el borde del bosque. El líder de búsqueda marcó este como el segundo punto anómalo en la secuencia de eventos geográficos, especialmente porque la chaqueta anterior se había encontrado cerca de la cerca oeste, y ahora otro objeto aparecía más lejos en la misma dirección relativa. Estos hechos se consideraron apoyo importante para una evaluación preliminar sobre la posible dirección de movimiento de una o ambas víctimas en el periodo posterior a su salida del área principal de la casa. Tras aislar la zona y registrar la información en el informe de búsqueda, el zapato se dejó in situ esperando al equipo forense para su recolección según el procedimiento. El SAR continuó rastreando el área circundante con K9 y luces de alta potencia, marcando al mismo tiempo toda la zona de 100 metros alrededor del punto de hallazgo, para asegurar no omitir ningún detalle valioso. Gracias a la combinación de ampliación de radio, inspección de senderos ATV, barrido de canales con sonar y seguimiento de la ruta olfativa del K9, las fuerzas de búsqueda lograron crear un mapa más general de los puntos con indicios relacionados durante la noche de la desaparición, ayudando a reforzar la cadena inicial de datos para el análisis de dirección en las etapas siguientes. Tras el informe de los equipos de búsqueda externa sobre el hallazgo del zapato de Tyler y la finalización del acordonamiento del área relacionada, el equipo de investigación encargado de interrogatorios pasó a la fase de recolección detallada de declaraciones para establecer la secuencia temporal de los eventos en la noche del 7 de junio de 2009. Jonathan Haley fue el primero en prestar declaración formal, con el objetivo de aclarar toda la línea temporal desde que estuvo con su esposa e hijo, hasta que descubrió su desaparición y llamó a la policía. Jonathan relató que después de la cena, se quedó en la sala viendo las noticias locales. Recordó a Tyler que saliera a revisar el kennel alrededor de las 8:30 p.m. y Kristen salió al auto alrededor de las 8:45 de la noche, para recoger algo para el trabajo del día siguiente. Según él, unos 15-20 minutos después, al no ver a nadie regresar, gritó hacia el patio trasero, pero pensó que podrían estar conversando entre ellos, o revisando algo en el porche. Declaró que cerca de las 9 de la noche, sintió realmente que algo estaba mal. Fue primero al kennel a buscar, luego revisó el patio y el camino de tierra hacia la puerta. Al no encontrar rastros, regresó a la casa, llamó por teléfono a Kristen y Tyler sin respuesta, lo que llevó a la llamada al 911 a las 9:08 de la noche. El equipo de investigación registró la declaración, pero comenzó a contrastarla con los datos obtenidos de la inspección de escena y los datos electrónicos. Específicamente, el registro de llamadas en el teléfono de Jonathan mostró que la primera llamada que realizó al número de Kristen ocurrió unos minutos más tarde de lo declarado. El equipo no concluyó de inmediato, sino que anotó este punto como algo a verificar más adelante, ya que una pequeña discrepancia podía deberse a un error de memoria, pero también podía reflejar inconsistencias en la secuencia temporal. El hecho de que la cámara del kennel se apagara a las 8:40 de la noche
Era un detalle importante porque ocurría entre el momento en que se suponía que Tyler estaba allí y el momento en que Jonathan dijo que comenzó a sentir inquietud. Pero en esta fase de declaración, el equipo solo registró el detalle para contrastarlo sin interrogar en profundidad. Tras recolectar la declaración de Jonathan, la policía pasó a entrevistar a los residentes cercanos a la granja Hall, aunque las casas no estaban muy próximas. En silencio nocturno rural los sonidos podían viajar lejos. Algunos indicaron que entre las 8:59 de la noche, escucharon un ruido metálico leve, similar al sonido de una puerta de vehículo cerrándose con fuerza, o un objeto pesado colocado en una superficie dura. Pero como la zona solía tener camiones pasando por la County Road 121, no lo consideraron anormal. Aunque la precisión de la descripción era limitada, el equipo registró el momento en que los residentes oyeron el sonido, y lo marcó como dato de apoyo para contrastar con la línea temporal declarada, y las posiciones de las evidencias encontradas. El siguiente paso fue elaborar una lista de todas las personas que estuvieron en un radio aproximado de 2 millas alrededor de la granja en las 48 horas previas al reporte de desaparición. Esta lista incluía el repartidor que visitó por la tarde del 7/6, el técnico de electricidad que revisó el sistema 3 días antes, vecinos a más de media milla, un grupo de trabajadores en la línea de senderos ATV, a más de 1 milla de la granja, y 2 residentes locales que cazaron jabalíes en el borde del Bosque Nacional, Osceola la noche del 6/6. Cada uno fue contactado, y se verificó su ubicación, actividades y hora de salida del área. La mayoría tenía coartadas claras. El repartidor dejó la granja a las 5 de la tarde, y tenía recibos que confirmaban entregas posteriores. El técnico de electricidad trabajaba en otra zona, esa noche del 7/6. El grupo de trabajadores en ATV tenía su presencia verificada por el supervisor de obra. Los 2 cazadores abandonaron el bosque por la tarde del 6/6, vistos por otros. La policía también revisó si alguno tenía relación personal o conflicto previo con la familia Hale, pero no encontró datos relevantes. Además, el equipo verificó si había vehículos extraños cerca del momento de la desaparición. Pero la información de los residentes indicaba que ningún otro vehículo entró por el camino de tierra hacia la granja esa noche. La verificación de coartadas continuó combinando declaraciones, datos del teléfono de Jonathan, información de escena de la inspección y los registros de sonidos de los vecinos. Aunque aún no había elementos suficientes para identificar a alguien directamente involucrado, el equipo había recopilado una cadena básica de datos. Hora de la última aparición de Kristen y Tyler. Momento en que Jonathan comenzó a buscar. Momento en que los vecinos oyeron un sonido extraño. Posiciones de las 2 evidencias encontradas en la búsqueda geográfica. Y lista de personas presentes en el área en las 48 horas previas. Estos datos no mostraban aún una intervención clara de terceros, pero establecían la base para delimitar el rango de acciones posibles en la noche del 7/6. Y completar la verificación de coartadas de todas las personas directa o indirectamente relacionadas, asegurando no omitir ninguna posibilidad en la fase inicial de la investigación. Tras completar la recolección de declaraciones de Jonathan, los vecinos y las personas presentes en el área en las 48 horas previas a la desaparición, el equipo de investigación pasó a la fase de síntesis de datos para crear un marco de evaluación inicial sobre las posibilidades que pudieron ocurrir en la noche del 7 de junio de 2009. Los datos se dividieron en 3 grupos principales: datos de escena, datos de la búsqueda ampliada, y datos de declaraciones coartadas. El grupo de datos de escena incluía el esquema completo del predio, la posición de la cámara del kennel apagada a las 8:40 de la noche, el estado de la cerca oeste con leve desviación, huellas de neumáticos de origen desconocido junto al almacén, huellas de pies difíciles de distinguir en suelo húmedo, y la posición de la chaqueta de Tyler. El grupo de datos de la búsqueda geográfica registraba la ruta olfativa del K9, que salía de la granja hacia el oeste, suroeste, el lugar del hallazgo del zapato de Tyler, en el sendero ATV, a más de 1,2 millas de la casa, y los tramos de senderos sin indicios de objetos extraños adicionales. Finalmente, los datos de declaraciones incluían la línea temporal proporcionada por Jonathan, los pequeños puntos de contradicción al contrastar con el registro de llamadas, y información de vecinos que oyeron un sonido metálico alrededor de las 8:59 de la noche, junto con la lista de personas presentes alrededor de la granja y sus coartadas. Al clasificar por secuencia temporal, el equipo observó que los eventos principales se concentraban entre las 8:30, 9 p.m.,
2. Tyler salió al kennel. La cámara se apagó a las 8:40 de la noche. Kristen salió al auto alrededor de las 8:40 y 5 p.m. Los vecinos oyeron el ruido a las 8:50. 9 p.m. Y Jonathan llamó al 911 a las 9:08 de la noche. Las evidencias encontradas seguían una dirección lineal, alejándose de la granja, pero no eran suficientes para describir un comportamiento específico. Basándose en esta síntesis de datos crudos, se establecieron 3 hipótesis para guiar la siguiente fase de investigación. Hipótesis primera, secuestro. Esta hipótesis consideraba la posibilidad de que un vehículo desconocido se acercara a la granja. Las 2 víctimas fueran sometidas y llevadas por una ruta rápida sin llamar la atención. Se evaluó por el apagado anómalo de la cámara del kennel, el sonido metálico oído por los vecinos y la ausencia de signos de lucha en la casa. Sin embargo, no había testigos que vieran un vehículo extraño. No había signos de forzaduras en puertas. No había marcas claras de arrastre, y el auto de Kristen seguía en su lugar, lo que hacía que la hipótesis de secuestro tuviera solo una viabilidad media-baja en esta etapa. Hipótesis segunda, accidente. Se asumía que una o ambas víctimas abandonaron la granja voluntaria o accidentalmente, y sufrieron un percance en el área boscosa o pantanosa, que llevó a su desaparición. Las evidencias encontradas en la misma dirección, especialmente la chaqueta y el zapato de Tyler, apoyaban en parte esta hipótesis. El K9 también siguió una ruta hacia el bosque, pero la debilidad era que la distancia desde la granja hasta el lugar de los hallazgos era considerable para el corto intervalo de tiempo entre las 8:30 y 9 de la noche. Era difícil que recorrieran más de 1 milla en la oscuridad sin dejar rastros claros, y que ambos sufrieran un accidente al mismo tiempo. No encajaba con los datos iniciales. Por ello, la hipótesis de accidente se consideró posible pero sin evidencia suficiente para reforzarla. Hipótesis tercera, persona conocida involucrada o presente en la granja en el momento de la desaparición. Esta hipótesis se evaluó porque el apagado de la cámara del kennel coincidía con el tiempo en que Tyler supuestamente estaba allí. El sonido oído por los vecinos podía relacionarse con actividad fuera de vista, y las huellas de neumáticos extrañas cerca del almacén sugerían la posibilidad de otro vehículo en el área. Sin embargo, no había testigos que confirmaran la presencia de extraños o conocidos adicionales en la granja en el momento clave. La lista de personas en el área en las 48 horas previas tenía coartadas claras, y no había grandes contradicciones en las declaraciones aparte del detalle del horario de las llamadas de Jonathan. Por lo tanto, esta hipótesis tenía elementos notables pero carecía de datos físicos fuertes para probarla. Al comparar las 3 hipótesis, el equipo concluyó que ninguna alcanzaba el umbral de alta viabilidad con los datos disponibles. Cada una tenía puntos a favor y debilidades importantes, lo que dificultaba dirigir la investigación hacia una rama específica. Los equipos acordaron que los datos de escena y las evidencias eran aún demasiado limitados para establecer un factor criminal claro. La falta de testigos directos, la no localización del vehículo de las víctimas, y la ausencia de información específica de los dispositivos electrónicos, obligaban a mantener la investigación en estado exploratorio, en lugar de pasar formalmente a investigación criminal. El equipo concluyó provisionalmente que se necesitaban datos nuevos o evidencias adicionales para determinar la dirección, ya que los análisis actuales no cumplían los estándares legales para concluir. Tras completar la síntesis de datos de escena y declaraciones, el equipo de investigación pasó a revisar el factor financiero para evaluar la posible existencia de motivos ocultos relacionados con la desaparición. Aunque en esta etapa no había indicios claros de que se tratara de un caso criminal, el Departamento de Análisis Financiero comenzó solicitando al banco los extractos de las cuentas personales de Jonathan Hale en los 3 meses previos al 7 de junio de 2009, enfocándose en transacciones inusuales, retiros grandes o transferencias que no coincidieran con el nivel habitual de gastos domésticos. Los extractos mostraban varios retiros en efectivo continuos en las 2 semanas previas a la desaparición, con valores individuales no altos pero con frecuencia superior a lo normal. Sin embargo, estos retiros seguían dentro del rango posible para alguien que gestionaba trabajos y entraba y salía frecuentemente de tiendas de suministros locales. No había indicios de deudas repentinas ni transacciones sospechosas que excedieran una explicación normal. En la cuenta de ahorros conjunta de la familia, el equipo notó que Kristen accedió al sistema bancario 2 días antes de la desaparición. El registro de acceso mostraba que verificó el saldo y revisó el historial de gastos del mes anterior.
Que un miembro de la familia accediera a la cuenta conjunta no era inusual, y no había evidencia de que realizara transacciones después de ese acceso. Los investigadores registraron esta actividad en el informe, pero evaluaron que no tenía suficiente peso para probar un conflicto financiero familiar. Además, el departamento financiero recopiló información sobre los ingresos de Jonathan, incluyendo salarios, subsidios y bonificaciones laborales. Todo era estable y sin variaciones anormales. Estos elementos hacían que la hipótesis de que la desaparición estuviera relacionada con presión financiera o motivos materiales fuera poco convincente. Paralelamente a la revisión financiera, el equipo examinó otro ámbito posible de motivos: el accidente de bote ocurrido meses antes e involucrando a Tyler. Los registros de la policía de Jacksonville indicaban que Tyler estaba en un bote que colisionó causando lesiones leves a una persona, pero el incidente no derivó en cargos penales. Aunque hubo opiniones en la comunidad sobre la responsabilidad de los ocupantes del bote, no había evidencia de que Tyler recibiera amenazas o tuviera conflictos con partes involucradas después del accidente. La revisión de las redes sociales de Tyler tampoco registró intercambios hostiles ni amenazas cercanas al momento de la desaparición. Por lo tanto, el equipo registró el accidente de bote como un factor de fondo, pero no como agente directo de la desaparición. En general, la revisión financiera y de motivos no arrojó datos específicos que indicaran que Jonathan tuviera un beneficio directo por la desaparición de su esposa e hijo ni conductas de ocultamiento relacionadas con bienes. Las transacciones menores no tenían peso suficiente para considerarse preparativas o vinculadas al evento, y el accidente de Tyler no generaba una amenaza concreta. El equipo concluyó que los datos financieros y los elementos de motivos, en ese momento, no convertían a nadie en sospechoso válido, ni creaban base legal para ampliar la investigación hacia lo criminal. La revisión financiera se marcó como completada, y se incorporó al expediente como grupo de datos complementario, sin poder desempeñar un rol decisivo en la orientación de la investigación. Tras completar las etapas de revisión de escena, análisis de datos electrónicos, recolección de declaraciones y evaluación financiera, el equipo de investigación procedió a sintetizar toda la información recopilada desde el reporte de desaparición en junio de 2009 hasta finales de 2010. El informe de síntesis mostraba que los datos de escena giraban principalmente alrededor de dos evidencias dispersas en dirección alejándose de la granja. Una cámara del kennel, que dejó de grabar a las 8:40 de la noche. Huellas de neumáticos no identificadas cerca del almacén. Huellas de pies difíciles de distinguir en suelo húmedo. Y un leve desplazamiento en un tramo de la cerca oeste. Los datos de dispositivos electrónicos, incluyendo el registro de llamadas de Jonathan, los últimos pings de los teléfonos de Kristen y Tyler, la nota de voz de las 8:44 de la noche, y la tarjeta de memoria de la cámara del kennel, no proporcionaron información directa para establecer la ubicación de las dos víctimas en el intervalo crítico. Las declaraciones de las personas presentes en el área en las 48 horas previas tampoco revelaron indicios sospechosos. Todos los entrevistados tenían coartadas claras y no había testigos directos que vieran a Kristen o Tyler después de salir de la casa. Algunos vecinos oyeron un sonido metálico alrededor de las 8:50. 9p.m. Pero el sonido no era lo suficientemente específico para ubicar su origen, ni conectarlo con alguna acción en la granja. Hale. Al contrastar todos los datos, el equipo registró numerosas limitaciones técnicas de 2009, que hacían casi imposible reconstruir con precisión el trayecto y la posición de las víctimas. La tecnología GPS antigua no estaba integrada en los vehículos familiares. Hale y los teléfonos móviles de Kristen y Tyler solo permitían conexión a torres de amplio alcance, sin reducir la ubicación a menos de varias millas. Por lo tanto, los parámetros de los últimos pings proporcionados por la compañía telefónica tenían casi nulo valor para establecer la dirección real de movimiento. Además, la capacidad de análisis de audio estaba limitada. La nota de voz de las 8:44 de la noche no pudo separarse de voz ni aclarar el fondo sonoro con las herramientas de la época, dejando el archivo solo como un marcador temporal sin valor explicativo de conducta. A esto se sumaba que alrededor de la granja Hale no había cámaras de tráfico, ni cámaras de seguridad de otros residentes, haciendo prácticamente nula la recolección de imágenes externas a la propiedad familiar. Sin apoyo de sistemas de grabación externos, determinar quién accedió a la granja o quién transitó por la County Road 121 en el horario sospechoso, se convirtió en una tarea imposible. Mientras tanto, las fuerzas de búsqueda no identificaron ningún vehículo que abandonara la granja esa noche del 7/6.
El auto de Kristen seguía estacionado en su lugar, y no había indicios de que ella o Tyler usaran otro medio. Los esfuerzos por localizar el vehículo de Kristen en el bosque o pantanos tampoco dieron resultados. Todos los senderos ATV y canales de agua revisados con sonar no detectaron signos de vehículos hundidos o ocultos. El K9 solo ayudó a identificar la dirección inicial de movimiento, pero no siguió el olor hasta ningún punto claro adicional. Después de pasar la zona de intersección de ramales ATV, estas limitaciones hacían difícil probar la hipótesis de accidente, mientras que las hipótesis de secuestro o involucramiento de conocidos también carecían de datos de apoyo. Al repasar cada grupo de datos, el equipo concluyó que no existía evidencia física lo suficientemente fuerte para demostrar que se cometió un acto criminal en el predio de la granja. No había signos de lucha, no había sangre, no había testigos que vieran extraños o vehículos desconocidos. Las evidencias encontradas solo reflejaban una dirección de movimiento, pero no explicaban motivo ni conducta. Cada hipótesis previa tenía lagunas que ningún dato podía llenar. Por lo tanto, en el acta de síntesis de 2010, el equipo registró que todos los esfuerzos de búsqueda durante más de un año no generaron el avance necesario. La cadena de hechos era demasiado fragmentada, sin un elemento central que los conectara en un escenario coherente. No había cuerpos, no había el auto de Kristen, no había testigos directos, no había base legal para continuar en dirección criminal. La investigación, por consiguiente, entró en un estancamiento total, obligando a las autoridades a suspender temporalmente todas las actividades de investigación activa y considerar transferir el expediente a la categoría de casos de desaparición sin resolver. Hasta finales de 2010, tras más de 18 meses sin obtener ningún dato nuevo de valor investigativo, y con todas las hipótesis iniciales insuficientes para expandir hacia una dirección penal, la oficina del sheriff del condado de Nassau procedió con el trámite formal de cierre del expediente de desaparición de Kristen y Tyler Hale. Este procedimiento siguió los estándares del estado de Florida para casos prolongados más de un año sin evidencia adicional, incluyendo una revisión exhaustiva de todos los documentos existentes, la confirmación de que no quedaban pistas activas pendientes, y la emisión de un acta concluyendo que el caso era temporalmente no progresable, con base en los hechos disponibles en ese momento. Todas las unidades involucradas, búsqueda, equipo forense de escena, análisis de datos electrónicos y equipo de interrogatorios, recibieron la orden de contrastar por última vez sus listas de tareas, para asegurar que no se omitiera ningún ítem que pudiera afectar la decisión de cierre. Tras confirmar que todo el trabajo se había completado conforme al procedimiento, el expediente oficial fue clasificado en la categoría Unresolved Missing Persons y transferido a la unidad de Cold Case del sistema de archivo central del condado. El siguiente paso fue el manejo de las evidencias. La chaqueta de Tyler, el zapato encontrado en el sendero ATV, las imágenes y datos relacionados con la cámara del kennel, los dispositivos electrónicos recolectados en la fase inicial de investigación, junto con todas las copias digitales de los registros de llamadas, pings telefónicos, y la nota de voz de las 8:44 p.m. fueron sellados nuevamente con sellos de control nuevos, indicando claramente la fecha de transferencia y el código de Cold Case correspondiente. Las evidencias se colocaron en cajas de almacenamiento especializadas y se trasladaron al almacén mediante un procedimiento con firmas de entrega y recepción, para mantener la integridad de la cadena de custodia. Los documentos en papel, que incluían actas de declaraciones, mapas de búsqueda, esquemas de escena, informes del equipo SAR y tablas de contraste de datos, se agruparon en 3 volúmenes separados según la estructura: escena, búsqueda, personal relacionado. Todo el expediente fue codificado según el formato estándar de Cold Case de Florida, con cada ítem insertado con código de barras para facilitar la recuperación futura. Los datos electrónicos se respaldaron en discos de almacenamiento seguros y se colocaron en cajas ignífugas conforme a la normativa. Al finalizar el proceso de clasificación y archivo, el líder de la investigación firmó la confirmación del estado del expediente, suspendido temporalmente, sin actividades de investigación activa, solo reabrible si surgiera evidencia nueva o datos de valor legal adicional. Con este procedimiento, la desaparición de Kristen y Tyler Hale entró oficialmente en la fase de Cold Case, convirtiéndose en uno de los expedientes sin resolver del condado de Nassau y manteniéndose en estado estático, conforme al marco legal de Florida. Desde principios de 2011 tras la transferencia del expediente de desaparición de Kristen y Tyler Hale a la categoría de Cold Case,
El caso entró en una fase de congelamiento, que se extendió por una década, siguiendo el protocolo de gestión de casos sin resolver de Florida. Según la normativa, las evidencias en desapariciones de este tipo debían ser inventariadas periódicamente para garantizar el estado de sellado, la integridad de los datos y la capacidad de recuperación cuando fuera necesario. Por ello, una vez al año, la unidad de Cold Case del condado de Nassau realizaba una inspección de la caja de evidencias, que incluía la chaqueta de Tyler, el zapato encontrado en el sendero ETV, la tarjeta de memoria de la cámara del kennel, copias de datos telefónicos y otros archivos digitales. El procedimiento de inventario se centraba principalmente en confirmar que todas las evidencias permanecían en su estado original, sin daños por el ambiente de almacenamiento y sin signos de intervención no autorizada. Sin embargo, aunque se conservaron adecuadamente, estas evidencias durante el periodo 2011-2021 no pudieron ser reanalizadas de manera significativa, debido a las limitaciones tecnológicas de la época. La técnica de separación de voz en audio de baja calidad aún no era lo suficientemente avanzada para procesar la nota de voz de las 8:44 de la noche. La recuperación de metadatos en la tarjeta de memoria de la cámara del kennel era limitada, y los dispositivos GPS antiguos no generaban datos crudos suficientes para analizar rutas de vehículos. Estas limitaciones impidieron al equipo de Cold Case explotar en profundidad las evidencias que en su momento se consideraron potenciales, pero no utilizables. Durante este tiempo, las autoridades también registraron que no se recibió ningún dato nuevo de parte de la ciudadanía, ni de otras agencias relacionado con la desaparición. No aparecieron nuevos testigos, no hubo reportes de hallazgos de objetos extraños en la zona boscosa, y no surgió ningún evento relacionado con cuentas financieras, dispositivos electrónicos o identidades de las dos víctimas. Los dos números telefónicos relacionados seguían inactivos, y la información de la compañía telefónica no tuvo actualizaciones posteriores a la entrega inicial de datos. Además, las revisiones periódicas en los sistemas legales y bases de datos criminales del Estado no encontraron coincidencias con el ADN de las dos víctimas, que había sido almacenado desde la fase inicial de investigación. Esto reforzó la conclusión de que no surgieron rastros que permitieran reabrir el expediente durante 10 años. Al no haber datos nuevos, y con la tecnología aún no alcanzando el nivel para reprocesar evidencias clave, el expediente de desaparición de la familia Hale se mantuvo en estado de espera, incluido en la lista de casos sin resolver, pero marcado como posible revisión, cuando las condiciones técnicas lo permitan. En cada inventario, el investigador a cargo añadía una nota breve, sin cambios, sin base para reactivar el expediente. La etapa 2011-2021 transcurrió, por tanto, en un estado completamente estático, sin ninguna actividad de investigación proactiva implementada, y el caso de Kristen y Tyler Hale se convirtió gradualmente en uno de los expedientes Cold Case más antiguos del condado de Nassau. Tras más de una década sin ningún avance en el expediente de desaparición de Kristen y Tyler Hale, un giro inesperado surgió en julio de 2021 inmediatamente después de que la tormenta Elsa azotara el norte de Florida, con fuertes lluvias que erosionaron numerosas áreas del Bosque Nacional Osceola. Un grupo de empleados forestales asignados a evaluar los daños post-tormenta se desplazaba por un tramo boscoso profundo cerca del límite suroeste del condado de Nassau, a más de 2 millas en línea recta de la granja Hale. Mientras limpiaban troncos caídos que bloqueaban el camino de patrulla, un empleado descubrió un objeto blanco que sobresalía de la capa de barro recién erosionado, inicialmente pensando que era hueso de animal expuesto tras las fuertes lluvias. Sin embargo, al agacharse para inspeccionar más de cerca, notó que la forma y estructura del fragmento óseo no correspondían a fauna silvestre de la zona. Consciente de la gravedad del hallazgo, el grupo forestal marcó inmediatamente la posición, notificó a la oficina del sheriff del condado de Nassau y solicitó acordonar el área hasta la llegada de personal especializado. Al recibir el reporte, el sheriff activó el protocolo para manejo de posible hallazgo de restos humanos y contactó al FDLE para enviar la unidad forense a la escena. Cuando el equipo forense llegó, la lluvia había cesado, pero el barro seguía blando. La erosión había creado una depresión profunda de aproximadamente 2 metros de longitud. Dentro de esta depresión, los técnicos observaron más fragmentos óseos pequeños dispersos, algunos parcialmente cubiertos por barro. Se activó inmediatamente el procedimiento de recolección de restos en el lugar, comenzando por ampliar el perímetro de acordonamiento a un radio de 50 metros, para evitar alterar evidencias. Esta área no había estado dentro del radio de búsqueda del equipo SAR en 2009, ya que la ruta ATIV más cercana en ese momento
Estaba inundada y el bosque denso dificultaba el acceso. Este detalle se registró de inmediato como importante, ya que indicaba que el sitio de hallazgo de los huesos quedaba fuera de la zona revisada inicialmente. Los técnicos forenses realizaron un examen superficial por capas, usando herramientas pequeñas para remover tierra alrededor de cada fragmento óseo, sin romper ni rayar la evidencia. Al recolectar la mayoría de los huesos de la capa superficial, comenzaron a excavar más profundo, siguiendo la dirección del barro arrastrado. Durante este proceso, descubrieron más huesos largos, huesos pequeños de manos o pies, y varios segmentos de costillas. Debido al largo proceso de descomposición de años, los huesos estaban desarticulados, pero la estructura general era suficiente para determinar que se trataba de restos de una persona joven. Junto a los huesos, el equipo forense recolectó varias evidencias potencialmente relacionadas. Cerca de un fragmento de hueso de pierna, encontraron un pedazo de tela gris claro, deteriorada pero con estructura tejida básica preservada. La inspección visual indicó que podría ser parte de tela de pantalón o camisa de material similar al que Tyler usaba habitualmente en la granja, aunque requería análisis técnico para confirmarlo. Otra evidencia notable fue un segmento de cuerda de nylon negra, de unos 20 centímetros, guero cubierto de barro pero aún resistente. La cuerda de nylon no era material raro en el bosque, pero coincidía con el tipo de cuerda común en la granja, jale, usada para atar puertas de jaulas o fijar objetos en el patio. El equipo forense marcó la evidencia, fotografió en contexto natural antes de recolectarla. La tercera evidencia fue un pequeño fragmento metálico en forma de barra curvada, de unos 6 centímetros de largo, no perteneciente a estructuras naturales de la zona. Tras limpiar la superficie con agua destilada, el técnico observó que la forma coincidía con parte del marco de fijación de una jaula de metal pequeña comúnmente usada en kennels de animales. Dado que el grado de corrosión del metal era compatible con un largo tiempo enterrado, y que este tipo de marco había estado presente en la granja Hale, la evidencia se registró como detalle complementario de valor potencial. Una vez recolectadas todas las evidencias superficiales, el equipo forense pasó a la fase de muestreo de suelo alrededor del área para análisis estratigráfico. Las capas erosionadas indicaban que los restos pudieron haber estado estables a mayor profundidad antes de ser expuestos por la lluvia. Esto aumentaba la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido enterrado o cubierto en esa ubicación durante mucho tiempo. Tras completar la recolección de huesos y evidencias, el FDLL transportó los restos al laboratorio para identificación de ADN. Dado que el expediente de desaparición de 2009 de la familia Hale ya tenía muestras de ADN de los miembros almacenadas, la comparación fue fluida. Solo unos días después, los resultados confirmaron que los restos óseos pertenecían a Tyler Hale. Esta conclusión se remitió de vuelta al sheriff del condado de Nassau, y se adjuntó inmediatamente al expediente como la primera evidencia en más de una década que probaba el fallecimiento de una de las dos víctimas. Junto con el resultado de ADN, la documentación de escena especificaba que la posición de hallazgo quedaba fuera de la ruta de búsqueda de 2009, y a una distancia considerable de la dirección que el K9 había seguido hacia el oeste, lo que llevó a una evaluación preliminar de que los restos no estaban en la posición original de abandono en la fase inicial de la desaparición. Esto obligó al equipo de investigación a registrar la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido movido o colocado en una nueva ubicación después del evento de desaparición. Un factor clave que abría múltiples direcciones de análisis en el proceso de revisión del caso. Tras la confirmación por ADN de que los restos encontrados en el Bosque Nacional Osceola pertenecían a Tyler Hale, el FDLE activó inmediatamente el procedimiento de reanálisis de evidencias con tecnología moderna no disponible en 2009. El primer ítem fue el análisis de suelo. Las muestras de tierra tomadas alrededor de los restos se compararon con muestras del sitio de hallazgo para determinar el grado de similitud en minerales, humedad, estructura granular y rastros biológicos. Los resultados mostraron que la capa de tierra adherida a los huesos de Tyler difería significativamente del suelo natural del lugar de hallazgo, menor proporción de sílice, mayor contenido orgánico y estructura granular más fina, mientras que el suelo del sitio tenía características de bosque seco arenoso. Esto probaba que los huesos habían estado en un entorno de suelo diferente antes de ser erosionados por la lluvia y expuestos en la posición actual. El FDLE amplió la comparación con muestras de suelo recolectadas en la granja Hale en 2009, especialmente del área oeste donde se había registrado suelo blando y desviación en la cerca, para contrastar el grado de similitud. Los resultados preliminares indicaron que la muestra de suelo adherida a los huesos era más cercana al suelo del área de la granja que al del bosque Osceola,
sugiriendo la posibilidad de que el cuerpo hubiera estado previamente en otro lugar antes de ser trasladado al sitio de hallazgo. Este fue el primer punto de inflexión, que reforzó la conclusión de que el cuerpo no permaneció intacto en su posición inicial, en 2009 pura. A continuación, el equipo de análisis de audio procesó nuevamente el archivo de nota de voz de las 8:44 de la noche, con tecnología de audio mejorado por IA. Este archivo de audio era de baja calidad, con mucho ruido y limitado por la tecnología de grabación de teléfonos antiguos, lo que lo hacía casi inutilizable en 2009, pero con algoritmos de separación de voz y filtrado de ruido de nueva generación. El FDL pudo eliminar la capa de ruido de fondo, amplificar el espectro de voz humana e identificar tonos característicos. Tras múltiples procesamientos, el sistema determinó que en la nota de voz había dos capas de sonido separadas, la voz de Tyler destacada a corta distancia, y otra voz masculina en segundo plano más lejana. Al ingresar al sistema de comparación de muestras de voz, el algoritmo vinculó la voz de fondo con la muestra de voz de Jonathan Hale, almacenada en el expediente de 2009. El grado de similitud fue alto, suficiente para afirmar que la voz de fondo era de Jonathan, lo que implicaba que Jonathan estuvo cerca de Tyler a las 8:44 de la noche, un momento en que previamente había descrito estar dentro de la casa y no saber qué hacía su hijo afuera. El FDL registró este hallazgo en el informe pericial y lo marcó como uno de los datos clave para ajustar la línea temporal. Paralelamente al análisis de audio, el grupo de datos digitales trabajó con el fabricante del Chevrolet Tahoe 2008 de la familia Hale, para extraer datos del sistema de control del vehículo almacenados en memoria cruda. Aunque el vehículo antiguo no tenía GPS en tiempo real, sí registraba parámetros operativos como hora de encendido del motor, número de cambios de marcha, distancia diferencial, y códigos de estado en la unidad de control central. El fabricante proporcionó el esquema técnico, permitiendo al FDL reconstruir algunos hitos. El motor del Tahoe se encendió en el intervalo 8:50 y 9:10 de la noche del 7 de junio de 2009, coincidiendo con el periodo en que Jonathan declaró estar caminando por el patio buscando a su esposa e hijo. Los datos diferenciales también mostraron que el vehículo recorrió una distancia corta, pero no en superficie plana. El número de cambios y la vibración sugerían conducción en terreno irregular, similar a senderos ATV, más que en concreto. Estos datos no eran suficientes para determinar una ubicación exacta, pero contradecían la declaración inicial de Jonathan de que el vehículo no se usó esa noche. El grupo de análisis continuó revisando los metadatos de la tarjeta de memoria de la cámara del kennel, que previamente solo había determinado que la cámara dejó de funcionar a las 8:40 de la noche. Con tecnología de recuperación de metadatos de nueva generación, extrajeron información adicional sobre el voltaje suministrado a la cámara y el cambio en la señal de la fuente de alimentación justo en el momento de detención de grabación. Los datos indicaron que la fuente de energía no se perdió abruptamente por fallo o clima. En cambio hubo una señal correspondiente a una interrupción manual de la fuente, muy probablemente por desconexión del enchufe o apagado por interruptor. No se encontraron desviaciones térmicas ni fallos de hardware, por lo que el FDL concluyó que la cámara fue apagada por acción humana, no por fallo del dispositivo. Esto contradecía las condiciones normales en la granja, donde nadie de la familia tenía motivo para apagar la cámara en el momento de la desaparición. La última evidencia reanalizada fue el segmento de cuerda de nylon, encontrado junto a los restos de Tyler. Tras limpieza e inspección de la estructura de fibras, el equipo forense comparó esta muestra con muestras de cuerda de nylon recolectadas en la granja, Hale en 2009 y almacenadas como evidencia. Los resultados mostraron que la fibra de nylon encontrada en el bosque tenía el mismo tipo de trenzado, tamaño y patrón de color que la cuerda usada para atar puertas de jaulas y fijar marcos de kennel en la granja. El grado de coincidencia fue tan alto que el FDL evaluó que ambas cuerdas probablemente provenían de la misma fuente de suministro o incluso del mismo rollo, dado que la cuerda de nylon rara vez se degrada completamente en condiciones de bosque húmedo. La muestra aún conservaba resistencia suficiente para análisis químico y detección de aditivos, coincidentes con las muestras de cuerda del almacén de suministros de la familia Hale. Este fue uno de los detalles que conectó directamente el sitio de hallazgo de los restos con la granja Hale de manera más clara que los datos previos. Al sintetizar todos los resultados de los 4 grupos de análisis: suelo, audio, metadatos de cámara y cuerda de nylon,
El FDL obtuvo un conjunto de datos mucho más sólido que en 2009. El análisis de suelo probó que el cuerpo no estuvo en el lugar de hallazgo en la fase inicial de la desaparición. El audio identificó la presencia de Jonathan cerca de Tyler, en un momento en que declaró no estar allí. Los metadatos de la cámara mostraron apagado manual. Los datos crudos del GPS del Tajo indicaron operación contraria a la declaración. Y la cuerda de nylon vinculó el sitio forestal con la granja. Todo se registró como base para reevaluar los eventos de la noche del 7 de junio de 2009 con tecnología no disponible previamente, generando un gran avance en la capacidad de reconstruir los hechos e identificar el factor humano involucrado en la secuencia de conductas antes de la desaparición de Tyler. Tras los resultados de análisis de suelo, audio, metadatos de cámara y datos operativos del Tajo, que revelaron múltiples contradicciones con la declaración inicial, y abrieron la posibilidad de que el cuerpo de Tyler hubiera estado en otro lugar antes de aparecer en el bosque Osceola. El FDL coordinó con la oficina del sheriff del condado de Nassau la implementación de un plan de segunda inspección de escena en toda el área de la granja Hale. El objetivo se centró en identificar signos de entierro temporal, revisar nuevamente los puntos de suelo anómalos registrados en 2009, y analizar rastros superficiales que la tecnología anterior no había podido explotar. El equipo técnico utilizó GPR, radar de penetración terrestre de nueva generación, para escanear toda el área oeste de la granja, donde previamente se había registrado suelo blando, desviación en la cerca y la ruta olfativa del K9 hacia afuera. El GPR se desplazó en franjas paralelas, generando un mapa de profundidad y estructura del subsuelo. Los resultados iniciales mostraron una anomalía, en un área de aproximadamente 1,5 x 2 metros, ubicada cerca de la esquina de la cerca antigua oeste. Las imágenes de GPR indicaron que esa capa de suelo había sido perturbada, con estructura estratificada no uniforme, claramente distinta del suelo natural circundante. El equipo técnico marcó el área y procedió a excavación de verificación según protocolo forense. Al remover la capa superior hasta una profundidad de 40-50 centímetros, descubrieron capas inferiores con color diferente, textura más suelta y mayor contenido de material orgánico, similar a las muestras de suelo adheridas a los huesos de Tyler. El análisis rápido en sitio con kit de prueba de campo de suelo mostró que el contenido orgánico, proporción de arcilla y densidad granular de esa capa coincidían con la muestra de suelo encontrada en los huesos, mientras que la capa natural del área era completamente distinta. Esto reforzó la suposición de que en esa posición había existido un hoyo de entierro temporal, y que el cuerpo de Tyler pudo haber estado allí antes de ser trasladado al Bosque Nacional Osceola. Además del suelo, el equipo técnico continuó escaneando y registrando huellas de neumáticos residuales, aunque muy borrosas en el suelo mezclado con hojarasca. Utilizaron técnica de iluminación rasante y fotografía de alta resolución para recuperar la forma del dibujo. Estos segmentos de dibujo se compararon con muestras de neumáticos del Tajo de Jonathan. Aunque las huellas no eran completamente claras, la distancia entre surcos y las características de los bordes coincidían con el tipo all-terrain de los neumáticos que Jonathan usaba en 2009, combinado con los datos crudos del GPS del vehículo que mostraban operación en el momento en que Jonathan declaró no haber conducido. El equipo de investigación registró esto como evidencia adicional de que el vehículo pudo haber sido usado para transportar el cuerpo desde la granja a otro lugar. Para reconstruir la ruta de movimiento, el FDLE utilizó el método de superposición de mapas de escena, con datos de análisis de suelo, CPR, posiciones de evidencias, ruta olfativa del K9, y datos operativos del Tajo. La primera ruta se estableció desde la casa principal hasta el kennel, donde Tyler apareció por última vez según la nota de voz. Desde el kennel, la ruta se ramificó hacia el oeste donde la cámara se apagó a las 8:40 de la noche, y donde el K9 concentró el olfato en la fase de búsqueda de 2009. Desde allí, la ruta continuó hasta la posición de hallazgo de la chaqueta, luego al hoyo de entierro temporal detectado por GPR. La distancia entre puntos y la similitud de suelo apoyaron la conclusión de que el cuerpo estuvo colocado en ese hoyo por un tiempo corto. Posteriormente, la ruta desde el hoyo temporal hasta la posición de hallazgo del zapato de Tyler en el sendero ATV se consideró un paso intermedio, ya que el terreno permitía que una persona o vehículo accediera al sendero ATV número 14 desde el punto de la cerca oeste en poco tiempo, especialmente si se usaba un vehículo. Finalmente, la ruta desde el sendero ATV hasta el área del Bosque Nacional Osceola,
donde se encontraron los restos se estableció contrastando la posición erosionada por la tormenta y la pendiente topográfica que conducía a esa zona. Aunque no había cámaras ni testigos, la combinación de coincidencia de suelo, huellas de neumáticos compatibles, ruta olfativa inicial, posiciones de evidencias y datos operativos del Tajo, permitió al FDLE reconstruir una secuencia de movimiento relativamente coherente, que indicaba que el cuerpo de Tyler salió de la granja por el oeste. Fue enterrado temporalmente detrás de la cerca, luego transportado al área ATV, y finalmente apareció en el bosque profundo. El mapa reconstruido se archivó en el expediente como conclusión forense de la segunda inspección de escena, apoyando la evaluación de que la secuencia de traslado del cuerpo no fue aleatoria, sino que presentaba indicios de conducta humana, y no coincidía con la hipótesis de accidente o salida voluntaria del área, como se evaluó en la fase inicial de investigación. Cuando los resultados de la segunda inspección de escena y los nuevos análisis forenses comenzaron a formar una cadena de datos más coherente sobre la posibilidad de que el cuerpo de Tyler hubiera sido movido intencionalmente, la oficina del sheriff del condado de Nassau recibió información de un nuevo testigo, Curtis Lane, un mecánico itinerante que había vivido cerca del área de la granja Hale en 2009, pero se mudó al condado de Columbia en 2012. Lane indicó que durante la tormenta Elsa, al ver las noticias sobre el hallazgo de restos en el Bosque Nacional Osceola, recordó un incidente que había presenciado la noche en que la familia Hale reportó la desaparición y que anteriormente no consideró relacionado. Según Lane, alrededor de las 9 de la noche del 7 de junio de 2009, estaba conduciendo su camioneta pequeña por un camino de tierra al oeste, a menos de una milla de la granja Hale, regresando a casa después de completar una reparación en otra granja. Al pasar por la intersección entre el sendero ATV número 14 y un camino de tierra pequeño que llevaba al bosque, Lane vio las luces altas de un SUV encendidas durante 20-30 segundos y luego apagadas inmediatamente, como si el conductor se hubiera dado cuenta de que alguien pasaba y tratara deliberadamente de ocultar su presencia. No vio la matrícula del vehículo, pero recordó claramente que la forma del auto era bastante similar a un Chevrolet Tahoe, antiguo con barras de techo grandes y carrocería ancha. El modelo que coincidía con el de la familia Hale. Lane contó que en ese momento pensó que podría ser un residente local revisando equipo o llevando animales al bosque, por lo que no llamó a la policía. Después de enterarse de que el caso de desaparición se había reabierto, decidió presentarse porque notó la coincidencia entre la posición de las luces del vehículo y el lugar donde más tarde se encontró el zapato de Tyler. La declaración de Lane se incorporó inmediatamente al proceso de contraste con la nueva línea temporal forense. El momento que describió, cerca de las 9 de la noche, coincidía significativamente con el intervalo de GPS crudo del Tajo, que mostraba el motor en funcionamiento y el vehículo moviéndose en superficie irregular no pavimentada. El hecho de que Lane viera las luces altas encenderse y apagarse en poco tiempo encajaba con la hipótesis de que el conductor intentaba evitar ser detectado mientras se movía cerca del sendero ATV, que estaba exactamente en la ruta reconstruida por el FDLE en el análisis previo. La ubicación descrita por Lane, la intersección entre el ATV 14 y el camino de tierra hacia el bosque, se encontraba dentro del rango donde se halló el zapato de Tyler, creando un punto de coincidencia importante entre la declaración del testigo y la evidencia geográfica. Al contrastar con la línea temporal forense, la declaración de Lane también coincidía con el periodo en que Jonathan declaró estar caminando por el patio buscando a Kristen y Tyler, pero el GPS mostraba que el Tajo había estado en operación durante ese intervalo. La aparición de un SUV en el área boscosa en el momento y dirección exactos reconstruidos por la forense hizo que las contradicciones en la declaración de Jonathan fueran aún más evidentes. Lane continuó proporcionando detalles de que el SUV que vio no encendió las luces interiores al detenerse, algo que los locales solían hacer cuando necesitaban bajar del vehículo en la oscuridad. Esto coincidía con el comportamiento de apagar la cámara del kennel y los detalles que probaban un factor de ocultamiento intencional en el reinicio forense. El equipo de investigación verificó los antecedentes de Lane, contrastó su posición y horario en el área, y confirmó que efectivamente tenía un trabajo en una granja a aproximadamente una milla de distancia esa tarde-noche. Además, la información sobre la camioneta pequeña de Lane fue captada por una cámara de tráfico en la County Road 121 antes de que entrara al camino de tierra, verificando indirectamente la ruta que describió en su declaración. Tras la verificación, la declaración de Lane se consideró confiable y se etiquetó como testigo de apoyo a la línea temporal en el expediente.
Esta fue una pieza clave porque proporcionaba datos independientes que coincidían con el análisis GPR, el matching de suelo, los metadatos de la cámara, el GPS del Tajo y las posiciones de las evidencias, mostrando la presencia de un vehículo, muy probablemente el de Jonathan, en la zona exacta de la ruta sospechosa de traslado del cuerpo. Esta declaración completó la cadena de datos que antes se basaba solo en análisis técnico, permitiendo por primera vez que la investigación contara con un testigo indirecto, que confirmaba actividad anómala en el marco horario crítico de la noche de la desaparición. Tras la declaración de Curtis Lane que reforzó aún más la ruta de movimiento sospechosa, el FDL procedió a reconstruir completamente la línea temporal de la noche del 7 de junio de 2009 integrando todos los nuevos grupos de datos: audio mejorado, análisis de suelo, metadatos de cámara, datos operativos del Tajo, evidencias encontradas y resultados de la segunda inspección de escena. El objetivo era establecer una secuencia de eventos fluida y capaz de explicar el comportamiento ocurrido entre las 8:30, 10 de la noche, el marco horario central que llevó a la desaparición de Kristen y Tyler Hale. Los datos se ingresaron en un software especializado de reconstrucción de líneas temporales, permitiendo ordenar, estratificar la confiabilidad y determinar relaciones causales entre eventos. El primer hito confirmado fue Tyler saliendo de la casa hacia el Kennel alrededor de las 8:30 p.m. coherente con la declaración de Jonathan, pero ahora reforzado por los metadatos de la nota de voz y los datos del K9 en la fase inicial de búsqueda. La nota de voz de las 8:44 de la noche se convirtió en el punto pivotal. Tras el mejoramiento de audio, el archivo mostró, además de la voz de Tyler, la voz de Jonathan en segundo plano, probando que él estuvo cerca del Kennel, aunque previamente afirmó estar dentro de la casa. En el hito contiguo, la cámara del Kennel dejó de funcionar a las 8:40 de la noche. No por fallo sino por interrupción manual de la fuente, creando una cadena lógica. Jonathan estuvo en el área antes de las 8:44 de la noche, y realizó una acción de intervención en la cámara, justo antes de que se grabara la nota de voz. La salida de Kristen de la casa alrededor de las 8:45 de la noche, para recoger algo del auto, siguió confirmada por la declaración inicial, pero los datos forenses no registraron señal, ni presencia de ella después de ese momento. La posición del auto seguía estacionada en su lugar, probando que no abandonó la granja en su vehículo. El siguiente hito involucró los datos del Tajo. El GPS crudo del panel de control mostró que el motor se encendió entre las 8:50, 9:10 p.m. con vibraciones, estado de superficie y registro de cambios coincidentes con características de terreno irregular. Esto contradecía directamente la declaración previa de que Jonathan caminaba por el patio y no usó el vehículo esa noche, al contrastar con la declaración de Curtis Lane, que vio luces de un SUV encenderse y apagarse cerca de la intersección ATUA, alrededor de las 9 de la noche. Ambas fuentes de datos coincidían perfectamente. Un vehículo SUV operando en el intervalo indicado por el GPS, apareciendo en el área exacta reconstruida por la forense, como ruta de traslado del cuerpo. El grupo de análisis incorporó los datos de suelo a la línea temporal. El suelo adherido a los huesos de Tyler no coincidía con el suelo natural del bosque Osceola, sino con el suelo cerca de la cerca oeste de la granja. Junto con los resultados del GPR, que detectaron un hoyo perturbado en la esquina de la cerca. La línea temporal añadió el paso, entierro temporal del cuerpo, inmediatamente después del hito de Jonathan saliendo del Kennel, y antes del hito de operación del Tajo hacia el sendero ATV. Esta secuencia se reforzó por la forma de tierra intervenida, la estructura estratificada anómala, y la coincidencia con el suelo en los huesos, las evidencias, la chaqueta de Tyler cerca de la cerca, y el zapato de Tyler en el ATV 14. Se insertaron en la línea temporal, como signos de la cadena de movimiento, paso inicial del cuerpo saliendo del área del Kennel, y casa principal, siguiente a la zona de la cerca, hoyo temporal, y luego al sendero ATV, punto de transferencia antes de que el cuerpo apareciera en el bosque profundo. Al considerar el conjunto, la línea temporal forense mostró una secuencia con lógica interna clara. 1:08:30 de la noche. Tyler sale de la casa al Kennel. 2:08:40 de la noche. Cámara del Kennel, apagada manualmente. 3:08:44 de la noche. Y nota de voz registra voz de Tyler y voz de Jonathan en la misma área. 4:08:45 de la noche. Kristen sale de la casa, pero no reaparece ni abandona en vehículo. 5:08:50. 9 de la noche. Jonathan mueve el Tajo hacia el área del sendero ATV.
coherente con GPS y testigo Lane. 6. Antes de las 9 de la noche. Cuerpo de Tyler colocado temporalmente en hoyo, cerca de la cerca. ¿Qué coincidencia de suelo confirma que esta posición contuvo el cuerpo? 7. 9 y 10 de la noche. Chutajo y se mueve por segunda vez, siguiendo ruta irregular hacia la intersección ATV, donde se encontró la segunda evidencia. 8. Después de las 9 y 10 de la noche. Cuerpo de Tyler trasladado desde el hoyo temporal al bosque profundo, donde años después los restos se expusieron tras la tormenta Elsa. Al encadenar todo, la línea temporal completa no solo reflejaba el orden de eventos, sino que identificaba puntos clave de conducta. Intervención en la cámara. Presencia de Jonathan en el kennel, al momento de la nota de voz. Operación del tajo y contraria a la declaración. Yo temporal y ruta de traslado del cuerpo. Todo convergiendo en una lógica única, que indicaba una secuencia de acciones consecutivas, realizadas por un sujeto con control total del área de la granja, y acceso al vehículo, con los hitos forenses apuntando todos a una fuente central de conducta. La línea temporal se marcó como base legal y técnica clave para identificar al principal sospechoso, en un caso de desaparición, que duró más de una década. Tras completar la línea temporal forense, con una serie de datos coincidentes, las del huyo que identificó la voz de Jonathan en el kennel, el suelo que probó el entierro temporal dentro de la granja, el GPS del tajo y que contradecía la declaración, los metadatos de la cámara que mostraban apagado manual, hasta la declaración del testigo Curtis Lane, que confirmó la aparición de un sub idéntico al de Jonathan, en la ruta reconstruida por la forense. El FDLI determinó que se habían reunido las condiciones legales para proceder al siguiente paso: solicitar orden de arresto. En el informe enviado a la oficina del fiscal del condado de Nassau, el FDLI presentó el conjunto de evidencias como una cadena causal, enfatizando que Jonathan Hale era la única persona con control total del área de la granja, presencia en los hitos clave, vehículo compatible con la ruta de traslado del cuerpo, y declaración que no coincidía con los datos forenses. Tras revisar el expediente, el fiscal evaluó que las evidencias superaban el umbral de probable cauce, suficiente para solicitar aprobación judicial de la orden de arresto. El Tribunal del Condado de Nassau revisó rápidamente la solicitud y emitió orden de arresto contra Jonathan Hale con cargos preliminares, interferencia con evidencia, declaración falsa a las autoridades y vinculación con la muerte de Tyler Hale, en forma de sospecha de homicidio de grado, no especificado. La orden también incluía derecho a incautar bienes para la investigación, especialmente el vehículo, dispositivos electrónicos y registros financieros. Inmediatamente tras recibir la orden, el FDL coordinó con la oficina del sheriff el plan de aproximación. Aunque Jonathan no tenía historial de violencia, se aplicó el protocolo de seguridad estándar. 2 equipos se acercaron desde la dirección de la casa principal y el garaje. Un equipo bloqueó el camino de tierra de acceso a la granja, para evitar que Jonathan abandonara la escena en el tajo. A las 6:12 a.m., las fuerzas de ejecución ingresaron a la granja Hale. Jonathan fue requerido para salir de la casa. Se le informó de la orden de arresto y se le pidió no tocar ningún dispositivo dentro de la vivienda. Mostró sorpresa pero no resistió, y fue esposado según procedimiento antes de ser trasladado al vehículo de detención temporal. Inmediatamente tras neutralizar a Jonathan, el equipo técnico procedió a incautar el tajo, evidencia central en la línea temporal forense. El vehículo fue sellado en el lugar, cargado en un camión especializado y transportado al laboratorio del FDL para decodificar datos adicionales del sistema y examinar rastros físicos. Simultáneamente, el equipo de investigación digital incautó todos los dispositivos electrónicos de la casa, computadora de escritorio, laptop de la cocina, discos duros portátiles, tarjetas de memoria y el teléfono móvil actual de Jonathan. Todos los dispositivos fueron empaquetados en bolsas antiestáticas, sellados y registrados con nuevos códigos de evidencia. Paralelamente, el equipo financiero revisó la caja fuerte familiar, incautó documentos relacionados con transacciones financieras de 2009 y años posteriores, para determinar si hubo ocultamiento, transferencias de dinero, compras de suministros o equipo, coincidentes con el momento de la desaparición de Kristen y Tyler. A media mañana, Jonathan fue trasladado al centro de detención del condado, para formalizar el procedimiento de custodia. El fiscal leyó los cargos preliminares antes de completar el ingreso a prisión, incluyendo declaración falsa en la investigación de desaparición de 2009. Destrucción o interferencia con dispositivo de vigilancia,
traslado ilegal de cuerpo de una víctima, y posible vinculación directa con la muerte de Tyler Hale. Aunque el cargo de homicidio permanecía como investigación, a la espera de conclusiones forenses adicionales, el arresto marcó el punto de inflexión oficial en el expediente Cold Case de 12 años, pasando el caso de estado sin evidencia a fase de persecución penal activa, con el principal sospechoso identificado. El juicio contra Jonathan Hale se abrió a principios de 2022 en el Tribunal del Condado de Nassau, convirtiéndose en foco de atención porque fue la primera vez en más de una década que toda la cadena de datos forenses modernos se presentó ante el jurado como una línea temporal fluida para probar la conducta del acusado en la noche del 7 de junio de 2009. El fiscal abrió presentando la estructura del expediente: audio forense, análisis de suelo, metadatos de cámara, datos operativos del Tajo, evidencias encontradas en el bosque y declaración del testigo Curtis Lane. Todo combinado para formar un sistema de pruebas multicapa, en lugar de depender de un factor único. Primero, el experto en audio del FDL fue llamado a testificar sobre los resultados del análisis del archivo de nota de voz de las 8:44 de la noche, con tecnología AI en ANSYS. Explicó el proceso de eliminación de ruido, recuperación de espectro de frecuencia y extracción de voz de dispositivo antiguo. Al reproducir el audio en la sala, el jurado escuchó claramente dos capas de voz: Tyler a corta distancia y una voz masculina característica en segundo plano. El experto afirmó que el grado de similitud entre la voz de fondo y la muestra de voz de Jonathan superaba el umbral alto de margen de error, probando que Jonathan estuvo en el área del kennel al momento de grabar la nota de voz, contrario a su declaración de 2009 de estar dentro de la casa. A continuación, el experto en análisis de suelo presentó los resultados de comparación del suelo adherido a los huesos de Tyler, con el suelo del sitio de hallazgo y muestras alrededor de la cerca de la granja Hale. El mapa de suelo proyectado mostró que la estructura mineral en el sitio de hallazgo era completamente distinta del suelo en los huesos, mientras que el suelo alrededor de la cerca oeste de la granja coincidía altamente. El experto explicó que el suelo adherido a los huesos reflejaba el entorno donde el cuerpo permaneció más tiempo. Por lo tanto, la no coincidencia con el sitio de hallazgo probaba que el cuerpo había estado en otro lugar antes de ser trasladado al bosque. El FDL denominó esto evidencia de traslado de cuerpo, y lo consideró una de las piezas más fuertes del caso. El fiscal continuó llamando al experto digital que analizó los metadatos de la cámara del kennel. Los metadatos mostraron que la cámara no falló, sino que fue apagada manualmente a las 8:40 de la noche. El experto presentó gráficos de voltaje probando que la fuente de energía fue interrumpida por acción humana, no por fallo natural, con el hito de apagado de la cámara. El fiscal conectó este punto con la nota de voz de las 8:44 de la noche, para formar la cadena. Jonathan apaga la cámara. Jonathan aparece en la nota de voz. Tyler pierde contacto inmediatamente después. Desde allí, el fiscal pasó al punto central, el vehículo. El experto en GPS y datos operativos del Tajo explicó que aunque el Tajo 2008 no tenía GPS moderno, el sistema de control almacenaba vibraciones, cambios de marcha y ciclos de operación del motor, basado en datos crudos recuperados del fabricante. El Tajo se encendió y movió entre las 8:50, 9:10 de la noche en terreno irregular, coherente con la ruta ATIB, reconstruida por la línea temporal forense. Al proyectar el mapa de ruta de vibraciones, los puntos de oscilación coincidían con el tramo descrito por Lane en su declaración, y haber visto luces de sub encenderse y apagarse en la intersección ATIB. 14. El fiscal se paró frente al jurado, conectando ambas evidencias. Si estos son datos mecánicos, no pueden generarse por error de memoria, y este es un testigo independiente sin relación con la víctima, ni el acusado. Luego Curtis Lane fue llamado al estrado. Bajo juramento, relató detalladamente haber visto un sub coincidente con la descripción del Tajo de Jonathan, cerca de las 9 de la noche en la posición exacta que la forense identificó como ruta de traslado del cuerpo. Describió el comportamiento de apagar las luces abruptamente, una conducta que el fiscal argumentó como signo de evitar detección. La defensa cuestionó la confiabilidad de la memoria después de 12 años, pero el fiscal refutó demostrando que la declaración de Lane coincidía en cada detalle con los datos GPS crudos del Tajo, datos que no podían ser manipulados por la memoria humana. Al presentar la síntesis, toda la línea temporal forense se proyectó como una secuencia progresiva. 8:30 de la noche Tyler entra al kennel, 8:40 de la noche cámara apagada manualmente.
8:44 de la noche, nota de voz con voz de Jonathan. 8:45 de la noche, Kristen sale de la casa y desaparece. 8:50. 9:10 de la noche. Tahoe se mueve por ruta irregular. Después de las 9 de la noche, fase de entierro temporal del cuerpo. Luego traslado segundo al bosque. El fiscal enfatizó, ningún detalle en esta cadena está aislado. Todos coinciden en una lógica que solo puede ocurrir si Jonathan Hale participó directamente en el manejo del cuerpo de Tyler. La defensa argumentó que los datos tecnológicos podían tener margen de error, que la coincidencia de suelo no equivalía a entierro, que la voz en la nota de voz podía ser mal interpretada por el algoritmo, que el testigo podía haber confundido el vehículo. Sin embargo, cada refutación fue contrarrestada por el fiscal, con evidencia multicapa. Suelo coincidía en 4 criterios. Audio alcanzaba alta similitud. Metadatos de cámara mostraban apagado manual, no fallo. GPS coincidía con declaración del testigo. Y evidencias chaqueta, zapato, cuerda de nylon, todas en la ruta forense. Cuando el juicio entró en la fase final, el jurado contrastó toda la cadena de datos como sistema integrado en lugar de elementos aislados. Los miembros del jurado fueron instruidos a considerar la convergencia de evidencias. Cuando múltiples fuentes independientes conducen a una conclusión, el valor inferencial se fortalece enormemente. Su observación giró en torno a un punto. Ningún detalle en la línea temporal forense contradecía otro, mientras que la declaración de Jonathan contradecía casi todos los datos clave. Tras varios días de debate público, el juicio cerró la presentación de pruebas con la evaluación general del jurado de que la cadena forense construida por el FDL era consistente, científica y creaba una imagen clara de la conducta del acusado en la noche de la desaparición. Cuando terminó la fase de argumentos y el jurado se retiró a deliberar, la atmósfera en la sala estuvo casi paralizada, ya que todas las evidencias clave habían sido presentadas completamente, y la línea temporal forense construida por el FDL, prácticamente, no dejaba huecos razonables para la posibilidad de inocencia. Solo después de menos de 6 horas de deliberación, el jurado regresó a la sala, y el presidente anunció el veredicto. Jonathan Hale culpable de homicidio en segundo grado contra Tyler Hale, junto con cargos asociados de traslado ilegal de cuerpo, destrucción de evidencia y declaración falsa a las autoridades. En la audiencia de sentencia una semana después, el juez del condado de Nassau consideró la gravedad de la conducta, enfatizando especialmente que Jonathan ocultó intencionalmente la muerte de su hijo durante más de una década, obstaculizando la investigación y prolongando el sufrimiento sin resolución de la familia. El resultado final, Jonathan fue sentenciado a 35 años de prisión sin libertad condicional temprana, reflejando la seriedad de la secuencia de ocultamiento intencional, traslado de cuerpo e interferencia con evidencia. En su declaración final, el juez registró en el expediente que la sentencia no se basaba en una sola evidencia, sino en todo el sistema de datos forenses convergentes, audio mejorado, matching de suelo, metadatos de cámara, operación del tajo, evidencias geográficas y declaración de testigo independiente. Tras la emisión de la sentencia, el FDL publicó un informe de cierre operativo, señalando las causas principales del fracaso de la investigación de 2009. Primero, las limitaciones tecnológicas de la época impidieron explotar muchas pistas. La nota de voz no podía eliminarse ruido, el suelo no podía analizarse a nivel micro, los metadatos de cámara no podían recuperarse. El GPS del tajo era solo datos crudos sin decodificar. Segundo, el área del bosque Osceola era demasiado extensa, y el terreno complejo, mientras que el rango de búsqueda de 2009 estuvo limitado por condiciones climáticas y recursos, impidiendo al equipo SAR acceder al sitio del hoyo temporal, ni al sitio final de los restos. Tercero, la ausencia de testigos directos obligó a depender puramente de la escena, que fue intervenida por conducta de ocultamiento sofisticada. Cuarto, el equipo inicial no tuvo base suficiente para considerar la dirección de sospecha hacia familiares, en parte por falta de contradicciones de datos, y en parte porque las declaraciones no podían verificarse con la tecnología de entonces. El informe del FDLE también destacó el rol pivotal de la tecnología de 2021. En resolver el caso Audio AI en ANSYS, identificó por primera vez la voz de Jonathan, en la nota de voz de las 8:44 de la noche. Dato previamente casi inútil, forense de suelo probó dónde estuvo el cuerpo, y dónde fue llevado creando una línea temporal imposible de fabricar con declaraciones. Metadatos de cámara identificaron apagado manual, apuntando a agente humano. Recuperación de datos operativos del tajo y permitió simular la ruta, llenando el mayor vacío en la línea temporal.
y coincidencia de evidencias como la cuerda de nylon vinculó directamente la escena de la granja con la escena del bosque. Fue precisamente la intersección de estas tecnologías lo que transformó un expediente cold case sin testigos en un caso con línea temporal detallada minuto a minuto. En las recomendaciones, el FDL extrajo 4 lecciones operativas clave para futuros cold case. Una: toda evidencia, por pequeña que sea como un pedazo de tela, cuerda de nylon o un archivo de audio ruidoso, debe almacenarse correctamente, porque la tecnología futura puede convertirla en evidencia pivotal. 2. Siempre documentar el terreno más allá del rango de búsqueda inicial, ya que el traslado de cuerpos suele aparecer en casos donde el momento de muerte de la víctima no está determinado. 3. Conservar todos los datos electrónicos, incluso cuando dispositivos antiguos generen información no utilizable en el momento de la investigación. En el caso Hale, precisamente los datos GPS considerados inútiles se convirtieron en clave con la nueva tecnología de decodificación. 4. La línea temporal debe construirse sobre convergencia de múltiples fuentes, no depender de declaraciones ni de un solo tipo de evidencia. La conclusión del informe afirmó claramente: los cold case no mueren, solo esperan la tecnología. Y el caso de Tyler Hale se convirtió en prueba destacada de que un expediente aparentemente estancado para siempre aún podía resolverse cuando la forense avanzaba lo suficiente para reconstruir la verdad ocultada durante 12 años. La historia del caso de Kristen y Tyler Hale refleja muy claramente problemas reales presentes en la vida contemporánea de Estados Unidos. Las limitaciones de la investigación tradicional, la importancia de la forense moderna, y especialmente, el riesgo de tragedias graves ocurriendo dentro del entorno familiar, el lugar que se supone más seguro. Al revisar todo el trayecto de más de 12 años, la lección no es solo el poder de tecnologías nuevas como Audio AI Enhances o análisis micro de suelo, sino también la enseñanza sobre transparencia, responsabilidad y vigilancia en la vida cotidiana. Detalles como la cámara del kennel, apagada manualmente a las 8:40 de la noche, o la operación del tajo contraria a la declaración, nos recuerdan que en la vida real, la verdad suele ocultarse no por grandes conspiraciones, sino por acciones pequeñas, calculadas, realizadas en silencio. En la Estados Unidos actual, donde comunidades rurales y suburbanas aún dependen mucho de la confianza mutua, esta historia recuerda que prevenir riesgos familiares y comunitarios no es solo cerrar puertas o instalar cámaras, sino asegurar que esos sistemas de seguridad funcionen de manera estable y se revisen regularmente. Otro detalle para reflexionar es el rol del testigo Curtis Lane, quien pensó que lo que vio no era importante. En la vida real, la vigilancia individual puede cambiar todo el curso de una investigación. A veces un detalle pequeño, como luces de auto apagadas apresuradamente, es el nudo que abre todo el caso. Por eso, en una comunidad estadounidense que valora el espíritu de responsabilidad ciudadana, la historia nos recuerda que si ves algo inusual, regístralo y repórtalo, aunque no estés seguro de su importancia. Y finalmente, la lección más grande reside en la decisión de conservar evidencias, a pesar de no poder analizarlas. En 2009, en una era donde la tecnología cambia cada año, la perseverancia y el cumplimiento de procedimientos legales son lo que garantiza que la justicia pueda llegar, aunque sea tarde. Este también es un mensaje para cada individuo. A veces las respuestas no llegan inmediatamente, pero conservar la verdad, conservar los datos, conservar la fe en el progreso, es lo que nos ayuda a superar las sombras de la vida moderna. Gracias por haber seguido hasta el final este recorrido de resolución de un caso que duró más de 10 años. Si consideras útil esta serie de análisis True Crime y quieres acompañarnos en las próximas historias, suscríbete al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando cómo la justicia se encuentra incluso en expedientes que parecían hundirse en el olvido.